Hola, qué gusto, bienvenida, bienvenido. Esto es Las Sentencias a Debate, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo soy Lucy Farías y bueno, vamos a conocer una sentencia de la Sala Superior en esa porción pedagógica que tienen todas las sentencias de la Sala Superior en un lenguaje claro, sencillo y ciudadano, como lo hace un tribunal abierto, como dicta sentencia un tribunal abierto. Le invitamos a que se quede con nosotros y conozcamos el caso de la coalición por Guanajuato al frente del principio de uniformidad. Déjeme comentarle que la Sala Superior conoció de este asunto a través precisamente de un recurso de reconsideración que interpusiera la coalición por Guanajuato al frente, ya que la Sala Regional Monterrey había revocado el convenio de coalición precisamente de por Guanajuato al frente, integrada por los partidos PRD, Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, ya que solo se habían nombrado candidaturas para los ayuntamientos de Guanajuato, solo para el PAN y el PRD, excluyendo a Movimiento Ciudadano. La Sala Superior conoció de este asunto y por supuesto que le dio prioridad al principio de uniformidad que debe regir las coaliciones en nuestro país. Si usted quiere saber los argumentos de la Sala Superior, bueno, pues quédese con nosotros, ya que Pedro Lara y Malo recibe precisamente a Enrique Carpizo, quien es presidente del Instituto para la Protección de los Derechos Humanos, y también recibe a José Alberto Montes de Oca Sánchez, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Yo soy Lucy Farías y le invito a que permanezca con nosotros. ¿Nos acompaña? ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a su programa Las Sentencias a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradecemos a Lucy Farías, quien ha adelantado la presentación de nuestros invitados. Enrique, bienvenido, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias. Alberto, un gusto tenerte aquí, amigo, con nosotros. Al contrario. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar sobre el recurso de reconsideración número 84 de este año. Y es un asunto sumamente interesante. De hecho, es un juicio promovido por el partido Morena, en contra del registro de las candidaturas por parte de una coalición total en el estado de Guanajuato para contender por los ayuntamientos. En este caso, esta coalición total se llama Por Guanajuato al Frente. Y básicamente a nivel de ayuntamientos, aunque ya veremos que hay también otro registro que tiene que ver con 3 partidos en lugar de 2, pero a nivel de ayuntamientos se trata del PAN y del PRD, que en este caso pues van precisamente por esta coalición total a contender por los ayuntamientos en el estado de Guanajuato. Y bueno, pues quién mejor que Alberto para ponernos en contexto de esto. Alberto, bienvenido, muchas gracias. Un poco si nos puedes contar pues los antecedentes de este asunto y cómo llega a Sala Superior. Claro que sí, Pedro, con mucho gusto. Mira, el contexto deriva de una problemática muy peculiar. En Guanajuato pues ya estamos en pleno proceso electoral federal y local. En este caso nos vamos a remitir a la entidad federativa. Primeramente, 3 partidos políticos, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, celebran una coalición de gobernador. Aquí es importante destacar que en el ámbito local, la autoridad local implementa 3 fechas distintas para registrar coaliciones para los distintos cargos de elección popular. Entonces, por eso, en primer orden, se presenta este convenio de coalición. Después, esto no es parte de la litis, pero es un hecho también notable, presentan una candidatura, un convenio de coalición para diputados locales, solo 2 partidos, PAN, PRD. Y después viene un convenio de coalición total para ayuntamientos, igual, los mismos 2 partidos políticos, excluyendo al Movimiento Ciudadano. Esto pues, lo impugna Morena a nivel local primeramente. El tribunal local resuelve que sí está bien, se respeta el principio de uniformidad y valida estos convenios de coalición, gobernador y ayuntamientos total, que es la litis que está en juego. Morena acude a la Sala Regional Monterrey y la Sala Regional Monterrey revira esta decisión a partir de unos precedentes que ha tenido esta Sala Superior con base en el principio de uniformidad. En esencia dice que no se respetó porque 2 de esos 3 partidos políticos no son los mismos, entonces estamos en presencia de 2 coaliciones. Y ahora viene la coalición, que es la afectada, y decir que subsista su convenio de coalición. Esa es principalmente la temática. La litis. Sí. Bueno, aquí parece haber alguna confusión, Enrique, respecto de cuáles serían las reglas, o por lo menos así se plantea la cuestión, ¿no? Cuando llega al final de cuentas estos partidos quejosos
parte parcialmente hablando de la coalición por Guanajuato al frente, y resulta que pues quizá el malentendido deviene precisamente de la calendarización de los registros de las diferentes coaliciones, ¿no? En algún momento se mencionan algunas cuestiones importantes respecto a la metodología para poder conseguir precisamente ese registro, y se habla de diferentes fechas, cuando en realidad la ley parece ser que dicta que debe hacerse todo en un solo momento, porque pues, se trata de registrar una coalición, ¿no? Y aquí la cuestión es cuáles son las perspectivas frente a ciertas limitaciones de esta naturaleza en vistas de lo que se pretende alcanzar, es decir, la teleología de toda esta regulación que viene, bueno, pues, particularmente de la reforma de 2014, pero también tenemos algunas cosas anteriores, desde 2011, incluso por la forma en la que se plantea la demanda y demás. ¿Cuál es tu visión, digamos, general de este problema que se plantea por la cuestión administrativa primero y después ya cómo se va resolviendo en las diferentes instancias? Bueno, desde la perspectiva de un sistema presidencial, que es el que tenemos actualmente en México, la situación de la existencia de varios partidos que puedan en un momento dado generar un tipo de coalición con otros con el propósito de postular candidatos es un derecho constitucionalmente avalado por nuestro sistema. Aquí el único detalle fue que quizá lo que generó confusión es que el Consejo Electoral Estatal emitió un acuerdo en donde establecía la posibilidad de que en diversos plazos se pudieran presentar convenios para la coalición. Entonces yo creo que ahí vino la confusión en cuanto a la sistemática de cuándo, ¿no? De cuándo presentar un convenio de coalición. Sin embargo, creo que la interpretación que se le brindó a la posibilidad de presentar un acuerdo de coalición fue más allá de las restricciones o de las reglas de operación que establece la ley de partidos. Porque la ley de partidos es muy clara al decir que solamente podrá haber una coalición. ¿Y cuál es el propósito de que exista solamente una coalición? Pues evitar la confusión a la ciudadanía con respecto al tipo de partidos que han conjugado esfuerzos con el propósito de obtener un candidato a una determinada elección. De suyo ya me parece difícil hacer coaliciones, por ejemplo, entre, digo, este caso creo que es muy ilustrativo, entre el PAN y el PRD. ¿No? Mire, es decir, la plataforma política que cada uno de estos partidos ofrece, esto sí, es totalmente dispar. Mire, tenemos un problema actualmente. Como bien sabemos, y la sentencia lo especifica muy claramente, es una sentencia muy bien elaborada, una sentencia muy didáctica. Celebro mucho la elaboración de la misma y la forma en la que se presenta. Dispone la existencia de las coaliciones con el propósito de garantizar el acceso a la democracia de manera efectiva. Sin embargo, ahí a mí me cuesta un poco de trabajo aceptar esta posibilidad por varias vertientes. La primera, creo que a estas alturas de la democracia en México, la ciudadanía ya sabe que existen partidos políticos satélite. Partidos políticos que no tienen ningún tipo de trascendencia, pero que se unen a los más fuertes con el propósito de mantener su registro. No, en este caso es peor el escenario, porque tenemos a dos partidos que se suponen fuertes, de ideologías opuestas y unidos para contender. Es que ahí vamos. Sí, sí. Entonces, se hace con el propósito de mantener a estos partidos. Y ahorita ha sido tal la decadencia, en cierta medida de incongruencia, en cuanto a plataformas políticas e idearios políticos, que ya estamos comenzando a ver que partidos, según fuertes, están comenzando a generar coaliciones. Y digo según fuertes porque en cuestión política, la trascendencia que tuviste ayer no es la misma que puedes tener hoy ni la semana entrante. Claro. Entonces yo creo que, con independencia de la posibilidad que se tiene, este es un caso que nos permite analizar con un poco más de detenimiento si realmente México debe de comenzar a estudiar reformas en cuanto al sistema de coalición o del tipo de coaliciones que pueden en un momento dado admitirse, si deben ser de la mano de algún otro tipo de requisitos. Por ejemplo, identificar si realmente se está haciendo con el propósito de justificar la existencia de un partido que, yendo solo, no mantendría el registro y no tendría ningún tipo de trascendencia, entonces le están echando la mano con meterlo en la coalición, o de plano
sí lo están tomando en consideración porque hay coincidencia de criterios, de principios, de ideologías y de algún otro tipo de situaciones que a su vez hacen esa coalición fuerte. Si no, entonces estamos hablando de un fraude. Claro, claro. Sí, ¿no? Y al final de cuentas, entre otras de las muchas cuestiones que tienen que ver con la regulación de las coaliciones, está, y yo creo que es una de las principales, está el poder brindar a la ciudadanía la certeza de qué es lo que proponen estos partidos políticos cuando van en coalición, ¿no? Es decir, tiene que haber una propuesta clara porque precisamente se están uniendo para juntar, digamos, la intención de voto de cada uno de los grupos de base que tienen como partidos políticos independientes, con tal de sumar sus votos de manera que puedan ganar con quienes están compitiendo, ¿no? Claro, Pedro. O sea, es bien importante lo que comentaron hace un momento. Es decir, al momento de que los partidos pretenden integrar una coalición, dejan de ser tres, se convierten en uno. En el proyecto le llamamos una unidad asociativa. Esto quiere decir que en automático esa unidad asociativa tenga que postular, ya sea para el cargo que quieran, gobernador, digamos, ahí se trata solo de un cargo, no habrá problema, pero en los, por ejemplo, cargos de diputados locales o cargos de ayuntamientos, tienen que postularlo los tres partidos políticos. Eso es la unidad asociativa como tal, y eso es los alcances del principio de uniformidad que se pretendieron dar en esta sentencia, ya conformada como una línea jurisprudencial de la Sala Superior que ha ido retomando en estos últimos criterios. Podríamos decir en síntesis que se trata como si fuera un solo partido. Exactamente. Inclusive es tan acertado eso porque inclusive en la manera del acceso a las prerrogativas de radio y televisión, inclusive por cuestiones hasta de porrateo, se toma un solo partido político. Entonces ahí vienen muchos temas, muchos efectos que se dejan de considerar si se validara este tipo de coaliciones. Claro, la fiscalización, para empezar, que no es nada fácil el tema y que bueno, pues que si se salen, digamos, del esquema, cómo fiscalizar los gastos que se han prorrateado, los que se han trasladado para diferentes usos en común por parte de la coalición, ¿no? De acuerdo. Hay una cuestión aquí muy interesante que es precisamente la relación que podría tener condicionada por la cuestión legal el hecho de postular candidaturas a diputaciones locales. Hay ahí alguna norma que obliga a que cuando los partidos políticos postulen en coalición una lista para diputaciones locales, están a su vez obligados también a registrar un candidato único para la gubernatura. Y creo que eso nos da algunas pistas de por dónde va precisamente la regulación, ¿no? Si estás buscando darle una integridad, digamos, a tu candidatura de gobernador como parte de la obligación de postular legisladores locales, significa, y lo dice además creo que muy claramente, hay una parte a mí que me gustó mucho por el desarrollo teórico que se hace respecto de la gobernabilidad. En México estábamos muy acostumbrados a ese poder monolítico de la presidencia, que bueno, pues sometía absolutamente a todas las disidencias políticas a su alrededor, de tal forma que era capaz incluso de absorberlos, ¿no? y de determinar en qué sentido iban todos a una. Pero ahora ya no, ahora ya tenemos lo que se suele llamar técnicamente una oposición parlamentaria real. Entonces podemos tener un presidente que pertenezca a un partido, pero resulta que el Congreso está dominado por una fuerza política contraria, ¿no? Es decir, por la competencia política. Y eso de alguna manera es un enfoque que analiza la necesidad de que el Ejecutivo pues tenga posibilidades de llevar a cabo, sobre todo las cuestiones legislativas, ¿no? Si llevas un decreto y resulta que pues, todo el tiempo te lo están bateando desde el legislativo, pues realmente poco vas a poder gobernar. Y es un poco integrar estas fuerzas para hacer llevadero el ejercicio del poder, ¿no? Sí, qué bueno que tocas ese tema, porque justamente esta cuestión que tú mencionas de la obligación que tienen los partidos cuando se coaligan para diputaciones locales, asamblea legislativa, de ir a la gubernatura también en conjunto, fue un tema que se tomó en cuenta por parte del partido político, ¿no? O sea, él decía, bueno, en la ley no hay una disposición que me obligue, si yo quiero ir para coalición ayuntamiento, a postular a gobernador. Entonces, este enfoque también, o sea, se trató en la sentencia a partir de una interpretación sistemática y aparte gramatical de la ley, es decir, si vemos esta disposición aislada, pues nos podría llevar a esa lectura de este artículo, ¿no? Es decir, si no me obliga, pues me lo permite, ¿no? Digamos, claro, la lectura vieja del principio de legalidad que ha sido ya superada. El de los partidos políticos, sí, ¿no? Claro, esa concepción mixta. Sí. Claro, entonces ahí el proyecto, la temática trató una visión integral de este sistema, porque también no solo existe esa disposición normativa, existen otras disposiciones, como lo mencionaron en un principio, que dicen, no puedes celebrar más de una coalición,
por tipo de proceso electoral. Esto es bien importante porque por tipo de proceso electoral se debe entender federal o local. Esto quiere decir no más de una coalición en el ámbito local para la gubernatura, diputaciones y ayuntamientos, y hacia federal en otros cargos que existen. Entonces, a partir de esto se consideró, bueno, esto que no se contempla en la ley no te genera una permisión para ir de este modo. Entonces, inclusive se destacó justo este tema de la gobernabilidad. Esta porción normativa tiene un ámbito de gobernabilidad que busca otras directrices, pero si quieres me espero también porque va a ser seguramente tema de intervención. Sí, es un tema sumamente interesante. A mí particularmente estas disquisiciones teóricas me resultan muy ilustrativas porque clarifican de alguna manera algo que pues, muchas veces damos por sentado en la teoría los abogados, ¿no? Entonces ya sabemos, ya nos la sabemos, por decirlo de alguna manera vulgar, y omitimos pues, hacer un análisis más en profundo de estos detalles. Y cuando se hace un desarrollo desde el punto de vista más teórico, creo que permite comprender de manera mucho más clara. Por ejemplo, no solamente el análisis teórico, porque también las concepciones teóricas, si no conllevan nada práctico, claro, o si no tienen una consecuencia práctica efectiva, de nada sirven. Sí, aquí es la confronta y la de práctica, ambas, ¿no? Exacto, y la práctica, sin un sustento argumentativo teórico sólido, pues tampoco sirve de mucho, porque puede violentar múltiples de los principios y valores que se contienen en la Constitución. Otro de los detalles que considero que motivaron esta confusión en el ejercicio del derecho a la coalición por parte de partidos políticos, muy probablemente esté en que el artículo previo a la posibilidad de celebrar una coalición dice: los partidos podrán celebrar coaliciones. Entonces, desde esa perspectiva podríamos decir en un momento dado, bueno, si puede celebrar coaliciones, pues esta es 1, 2, 3, 4, porque tiene una S al final. Existe una regulación en la ley de partidos, artículo siguiente, que dice: no podrán celebrar más de una coalición por proceso electoral. Eso restringe mi derecho a la coalición, porque mi derecho a la coalición está previsto a nivel constitucional y la regulación es legal. Entonces ahí tenemos un problema. No hay problema. No hay problema porque creo que la regulación en la ley de partidos con respecto al tema de la coalición es precisamente para lo que comenta aquí nuestro colega. Además es importante distinguir que hay diferentes tipos de coaliciones. Claro, parcial, total, etcétera. Pero aquí la temática lo hace precisamente para evitar la confusión que comúnmente se genera en la sociedad con este tipo de coaliciones. Regreso al punto que tú comentabas: PRD y PAN y Movimiento Ciudadano, si no me equivoco, por la gobernatura del estado de Guanajuato. Así es. Guanajuato, PRD con PAN. Nada más. Quisiera, y Movimiento Ciudadano, pero Movimiento Ciudadano es más apegado a PRD que a PAN en algunas cosas, ¿no? Porque, en otras no tanto. Exactamente, porque al final de cuentas son ideologías, sí. Pero imagínate el tipo de candidato que tiene que ser a la gobernatura. ¿Qué tan neutro tiene que ser ese candidato para que sea aceptado por el PAN, para que sea aceptado por el PRD y para que sea aceptado por Movimiento Ciudadano? Nada más te pongo un ejemplo. ¿Qué va a pasar cuando los diputados de PRD o de Movimiento Ciudadano propongan reformas al Código Penal para el establecimiento, para la aceptación del aborto? A ver, ¿qué va a hacer ese candidato elegido por Movimiento Ciudadano, por PRD y por PAN cuando tenga ese tipo de iniciativa frente a él? Va a haber una terrible esquizofrenia porque no va a haber manera de... Es la locura. Ahora, en ese convenio se tendría que haber, el convenio de coalición se tendría que haber establecido o determinado el tipo de ideologías y el tipo de prioridades que va a tener ese candidato en el ejercicio de la función. Sin embargo, siempre se van por lo abstracto y nunca se van por lo realmente interesante. Porque aquí de lo que se trata es que como yo no puedo tener un candidato solo, porque no tengo a nadie conmigo que valga la pena, ¿no? Entonces me tengo que ir en coalición. Y en coalición, ¿quién irán a ser los que tomen las decisiones? La gente ya lo sabe, ¿no? Sí, claro. Entonces, esta es una temática que la sentencia pone orden. Y eso es lo que le corresponde al tribunal como órgano garante del ejercicio efectivo de la democracia. Poner orden. Sin duda. Y ese orden en esta sentencia se ha hecho de manera ejemplar. Creo que la temática de la libertad de asociación queda totalmente colmada desde el momento en que los ciudadanos deciden afiliarse a un partido político o bien unirse para crear un partido político, y la temática de coalición como derecho de ejercicio efectivo
de los derechos democráticos al que tiene acceso un partido político, quedaron totalmente salvaguardados a través de la decisión que tomó no solamente la Sala de Monterrey, sino que adicionalmente esta Sala Superior ha identificado como correcta. Aquí hay una cuestión que creo que es importante. Bueno, nos vamos a un corte, cuestiones de tiempo, pero adelanto algo que me parece interesante, sobre todo que lo expliques tú, Alberto, y es los tipos de coaliciones y por qué efectivamente la total tiene que tener tales o cuales características. Claro que sí. Volvemos con ustedes en un momento. Muchas gracias. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Bueno, pues nuevamente con ustedes en su programa de Sentencia Debate. Dejábamos en el aire una cuestión que era sobre todo que nos explicara Alberto por qué hay diferentes tipos de coaliciones, cuáles son las características y particularmente esta, que es la coalición total, pues a qué características debe de obedecer. Claro. Mira, es muy importante esto para dar mayores elementos al auditorio para comprender el contexto de la problemática. Hay que tener bien claro que la forma de participación puede ser distinta. Convenio, candidatura común, frente. En este caso estamos hablando de coaliciones. Y esa coalición tiene modulaciones. Puedes participar de distintas maneras, ¿no? Dependiendo del cargo, dependiendo del número de cargos a postular. Es decir, la flexible, por lo menos tienes que presentar 25% de los candidatos, del total del órgano. Por partido, digamos. Exactamente, por partido o coalición, viéndolo uno solo, ¿no? Sí. Para la parcial tienes que presentar por lo menos el 50% de los candidatos. Y para la total, obviamente, tienes que ir en todos los cargos. Obviamente, por eso se entiende, la de gobernador podría interpretarse que vas total. No lo es así para efectos de la obligación. Si vas total, tienes que ir a otro tipo de candidaturas, pero viceversa sí. Recordemos esta regla que habíamos platicado. Y es un solo convenio para presentar en los diferentes niveles de gobierno. No importa que sean diferentes momentos. Esa es una formalidad que prevé la autoridad, inclusive para darse tiempos en el registro de candidatos. Si presentan 3 coaliciones de varias opciones de partidos políticos, pues se va a ver rebasada a lo mejor en algún momento. Entonces, por eso establece fechas, 15 días, después otros 15 días, pero eso no quiere decir que sean distintas coaliciones. Inclusive, otro aspecto formal que a lo mejor tocamos después, muy seguramente, es que estas coaliciones se llaman de la misma manera. Los partidos recurrentes decían, oye, pero nos llamamos de la misma manera, es un mismo convenio de coalición. Es un mismo convenio de coalición. Entonces, estos elementos de postulación idéntica de candidatos y que todos los partidos respalden son elementos reales, materiales, que además de los formales deben de cumplirse. Entonces, es a lo mejor irrelevante que algún aspecto formal se cumpla y ya no cumpla los sustanciales, reales y materiales. Eso es muy importante tener en cuenta en estas modalidades de la coalición. Claro, entonces queda claro que aquí estamos frente a una coalición total, es decir, todos van a presentar las mismas candidaturas. En los ayuntamientos, 46 ayuntamientos de Guanajuato. 46 ayuntamientos. Claro. Bueno, y en este caso tenemos además, ya habían hecho un registro originalmente para diputaciones. Gobernador y diputaciones. Claro. Gobernador, 3 partidos. En esa obligación que tenían de una con otra, ¿no? Gobernador, diputaciones y ayuntamientos. El tema de nosotros fue gobernador con respecto a ayuntamientos. Claro. Ahora viene otra de las cuestiones de fondo. ¿Qué es lo que define, al final de cuentas, a una coalición? Además, por supuesto, de los porcentajes también, qué partidos están participando, ¿no? A la hora de hacer esa especie como de
desglose de su conducta, la propia coalición que viene combatiendo la sentencia de Sala Monterrey, de alguna manera nos dice, bueno, yo hice las cosas exactamente como la ley me lo mandata, hice un primer registro, hice un segundo registro. Entiendo que no hubo acuerdo con Movimiento Ciudadano, no sé si eso se diga en la demanda, pero quiero pensar ya con la experiencia de los años que llevamos en estos asuntos, quiero pensar que no hubo acuerdo con Movimiento Ciudadano. Entonces, aquí la cuestión es cómo los partidos políticos, ya no pensando en la ideología, si es compatible o no es compatible, vamos a pensar que se ponen de acuerdo en cuestiones tan polémicas como la regulación del aborto. Vamos a creer así. Vamos a creer así. Vamos. Pero yendo un poco más allá, ¿cómo realmente integramos estas cosas? ¿No? Aquí hay otra temática también bastante interesante, decía nuestro colega. Hay tiempos, ¿no? Establecen 15 días para uno, 15 días para otro. Sí. Y se puede presentar coaliciones, sí, pero un partido no puede participar 2 veces en coalición durante un mismo proceso electoral, y esto es lo que afecta la situación. Ni tampoco en coalición y en solitario, ¿no? Sí, porque entonces ya se genera esa confusión hacia la ciudadanía, ¿no? Entonces, lejos de ser una coalición legítima, pasa a ser una coalición prácticamente ilegítima. Sí, echa modo para según el tipo de elección. Esa es una de las cosas que creo que nos hemos enfrentado de manera muy frecuente. Pasa con las cuestiones, por ejemplo, de género, ¿no? Tratan de alguna manera de decir, pues es que la libertad de autoorganización me permite hacer lo que sea. Aquí hay 2 tipos de interpretaciones. La interpretación legal, que tiene que ver con la cuestión gramatical y sistemática de la norma expedida por el órgano legislativo competente, y la interpretación constitucional, que es prácticamente aquella que obedece a los principios y valores en que se sustenta el Estado mexicano, con el propósito de que el ejercicio, el derecho al voto, o bien la existencia de una democracia efectiva, sea salvaguardado por el Estado. Claro. Y esto es lo que la Sala viene haciendo en la sentencia, ¿no? Decir, ok, ustedes tienen la aplicación de la ley, la interpretación gramatical de la misma, nosotros tenemos que hacer una interpretación constitucional que a su vez integre los principios y valores en que se sustenta el Estado mexicano. Y no entre en conflicto con esos principios. Y no entre en conflicto. ¿No? Fíjese, aquí hay una temática muy interesante que vale la pena analizar. La estamos platicando justo previo a entrar a este programa, que tiene que ver con los derechos. ¿Los derechos son absolutos o los derechos son limitados? Por lo regular, la gente opina que no hay derechos absolutos, que sería absurdo pensar en la existencia de derechos absolutos. Sin embargo, yo quiero hacer un acotamiento. Para mí son derechos absolutos, pero de ejercicio limitado. Lo que se limita en realidad no es el derecho, es el ejercicio del derecho. Claro. Por esa razón, considero que la regulación realizada por el órgano legislativo en cuanto al sistema de coaliciones es una regulación efectiva para el ejercicio del derecho contemplado en la propia Constitución. Y no es porque ellos alegaban que hay una restricción, a su derecho a la coalición. No hay una restricción al derecho, porque al final es un ejercicio determinado por la norma. Lo que podríamos validar es si la reglamentación o la regulación del derecho previsto en la Constitución, en la ley de partidos, nulifica el ejercicio de la coalición, y hemos visto que por la interpretación que se da en esta sentencia es que no, claro, que no opera así. Ahora, esto puede conllevar a múltiples confusiones desde la perspectiva argumentativa. Otro de los aciertos de la sentencia es poner orden en ese sentido. Y el orden significa, ok, no estamos impidiendo tu derecho a la coalición, sino que no estás respetando las reglas del juego. ¿Cómo se ejerce el derecho a la coalición según la ley de partidos? Que, por cierto, nadie impugnó, porque pudieron haber dicho que se inaplicara, que era inconstitucional, y hubiera sido otro tipo de debate, incluso un debate muy interesante al respecto. Pero no, nadie habló de eso, simplemente de la circunstancia de que había una restricción en la interpretación dada por la Sala. No, esa restricción no existe. No, y además creo que por lo general se plantean este tipo de agravios
a la más mínima intromisión que consideren los propios partidos políticos, ¿no? Este concepto de la libertad de autoconfiguración, de autoorganización de los propios partidos políticos ha sido un quebradero de cabeza precisamente porque implica tácitamente la existencia de restricciones a los derechos que pues, no pueden ser considerados absolutos, sobre todo cuando entran en colisión con los derechos de otros, ¿no? Porque al final de cuentas el hecho de que sean necesarias, legítimas y proporcionales esas restricciones, como todo lo señala el marco normativo convencional, no significa de facto que necesariamente sean pues, restricciones en el sentido más estricto, sino son fronteras hasta las cuales puede llegar el ejercicio de un derecho para no colisionar con el ejercicio de los derechos de otra persona, ¿no? Eso es, porque al final de cuentas el derecho como tal existe. Por ejemplo, libertad de expresión, derecho a la intimidad, libertad de tránsito, son derechos absolutos en sí. Claro. Es como decir, una pistola 22, pues es absoluta en su integración. Lo que se limita es el ejercicio, claro, ¿no? Porque a su vez el ejercicio y la proyección de la misma, ¿no? No lo vas a poder comparar con un cuerno de chivo, ¿verdad? Pero entonces... Qué horror, tal y como está este país ya. Bueno, pero al final ese es lo mismo que un derecho, ¿no? El derecho a la intimidad, pues es absoluto como tal. Ahora, ¿cómo lo quiero ejercer yo? Es lo que va a determinar si lo estoy haciendo compatible en ejercicio a otros derechos. Claro. Porque el derecho en abstracto, sin ejercicio, no puede ser cuestionado. No, y menos regulado o acotado, ¿no? Básicamente, y en base a estas cuestiones, ¿qué derechos señalan vulnerados los quejosos a través de los agravios? ¿Qué explican respecto de la parte que a ellos, al final de cuentas, les afecta jurídicamente? Ellos proponen que se definió un criterio y el alcance de esta libertad de asociación. O sea, que la Sala Regional definió indebidamente un criterio interpretativo a través de un control de regularidad de la ley, pero estamos hablando de temas constitucionales. O sea, estamos de acuerdo en que esto revestía un estudio de fondo por parte de la Sala Superior y recordemos que estamos en presencia de un recurso extraordinario que primero tiene que ser procedente la vía. En este caso hemos hablado en su mayoría de temas constitucionales, por eso la Sala Superior adoptó esta postura de entrar al... Bueno, de hecho, hay que mencionarlo, también existe un voto particular que va precisamente contra la procedencia que se le está dando a este recurso vía recurso de... Justo por este tema, que pareciera, como estamos hablando solo de la ley de partidos y estamos haciendo un control de regularidad de eso, pero desde otro punto de vista podría ser que, como lo consideró la mayoría de las salas superiores, estamos realmente definiendo alcances de esta libertad de asociación, esta modulación del derecho, esta limitación al ejercicio del derecho. Y en este punto yo quiero detenerme un poco. El proyecto, ya ahora es una ejecutoria, se trató de discernir esta parte del agravio del recurrente, es decir, se le dijo, mira, la Convención Americana, en su artículo 16, establece ciertos parámetros para modular la participación política, pero a su vez la Corte Interamericana ha dicho que los propios estados tienen derecho a limitar estas formas de participación, porque digamos, el principio de uniformidad no está contenido en la Convención Americana, o sea, no está. Entonces, ese era un punto importante que atacar. Se le dijo, sí es así, pero la Corte Interamericana ha permitido que los estados puedan modular estas formas de participación y en ese sentido ya en el fondo se le dijo, mira, esto atiende a una necesidad, porque para impedir el abuso excesivo de esta figura, ¿no? Estas a lo mejor trampas que hacen los partidos, esta confusión en el electorado que también permea aspectos de participación de prerrogativas, de acceso a radio, prorrateo, temas de fiscalización que los hemos tocado. Entonces es necesaria, se hace un sistema más sólido, inclusive retomando un poquito el tema de la gobernabilidad, platicamos también fuera del set que en sistemas multipartidistas se tiende a fragmentar el poder, ¿no? a polarizarlo. Entonces, este tema también fue tocado en la sentencia. Y creo que México además está viviendo una etapa política, histórico-política, que se ve muy claramente marcada por ese sesgo, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que el intento de la sentencia es decir, bueno, en sistemas multipartidistas, con muchas opciones de poder, muchas coaliciones, se fragmenta el poder, necesariamente se fragmenta el poder, se pierde inestabilidad democrática. Se pierde representatividad. También es uno de los aspectos. Entonces, si las coaliciones son uniformes, como un partido, eso genera estabilidad para el votante, inclusive para temas de confusión al momento del voto. Platicamos en ese momento que a lo mejor ya estamos en una etapa avanzada del proceso electoral local y la ciudadanía tiene una idea de que Movimiento Ciudadano, el PAN y PRD van para gobernador y se van con esa idea y al momento de ejercer el voto pueden votar por Movimiento Ciudadano
en la boleta y anular su voto, porque Movimiento Ciudadano no acompaña esta postura. Entonces, por eso se hace relevante y se simplifica esta cuestión de la uniformidad al decir los mismos partidos, las mismas opciones, las mismas postulaciones. Tema de simplificación. Claro, y sobre todo en esa característica que define a las coaliciones totales. Si estuviéramos frente al manejo de porcentajes, a lo mejor el planteamiento hubiera sido otro, pero aquí es todos van a presentar las mismas candidaturas, como esa unidad que describías tú, que funciona a la larga como un solo partido, ¿no? Y es bien importante porque no se está restringiendo la forma de ir en flexible o en total. O sea, el partido puede ir como mejor le flexible convenga para ayuntamientos y eso no te obliga a ir de otra manera, pero siempre que vayan las mismas opciones políticas. Ese es el punto medular de la uniformidad, que los partidos políticos, los mismos, vayan a respaldar las mismas candidaturas por un tema de simplificación, de coherencia, de certeza en el sistema de participación de esta modalidad de coaliciones. Claro, y la uniformidad, además, que ha sido precisamente el concepto a debatir, resultado de los agravios, implica no solamente la claridad para el propio elector, sino además otra serie de cuestiones, ¿no? Que, digamos, homologan esa participación de todas las fuerzas políticas que se coaligan de manera total, en este caso, para presentar candidatos a los ayuntamientos. Si nos permiten, vamos a ir a nuestro segundo corte y volvemos con ustedes en un momento. Gracias. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. ¿Qué tal? Pues ya de regreso con ustedes y a manera de recapitulación, bueno, aquí hay varias cuestiones que hemos tocado y al final de cuentas, como resulta una obviedad por todo lo que hemos estado hablando, lo que realmente hace la Sala Superior es pues sumarse de alguna manera a la decisión tomada por la Sala Regional Monterrey, pero hay alguna modificación, ¿no? Porque, claro, uno de los cuestiones problemáticas que se podrían plantear es precisamente aquella que tiene que ver con el cumplimiento, ¿no? Los efectos de esta sentencia, en fin, ¿qué es lo que digamos, podemos hilar fino como Sala Superior para poder de alguna manera modificar lo resuelto por la Sala Monterrey, aún estando de acuerdo con el fondo, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, aquí se convalidó la interpretación de la Sala Monterrey en el sentido de que sí había una afectación al principio de uniformidad, se convalidaron esos argumentos, se incluyeron otros que hemos platicado, temas de gobernabilidad, temas de prohibiciones de la ley, interpretación sistemática. De claridad hacia la ciudadanía. Exactamente, de claridad hacia la ciudadanía. Se dieron algunos argumentos que robustecieron esa decisión bien tomada, pero al final hubo un detalle. Los partidos políticos que integraron la coalición, bueno, le presentaron un argumento, decían, bueno, si la Sala Regional determinó hacer nugatorio un derecho o el ejercicio de un derecho, y no me otorga la posibilidad de ajustar mi convenio, pues me está perjudicando, me está dejando en estado de indefensión, el artículo 14 constitucional, y la Sala Superior tomó en cuenta esta cuestión, estimó que sí, la Sala Regional Monterrey debió proceder de tal manera para cuestiones de protección de este derecho, de audiencia, de esta capacidad de los partidos para ajustar su convenio de coalición. La Sala Superior por este tema nada más modificó la sentencia a fin de otorgar un plazo de 5 días a la coalición recurrente y dar la posibilidad de que ajustaran o no, conforme a sus intereses les convenga, este convenio de coalición que se declaró inválido. Ese fue el tema a detalle por cuál se modificó la sentencia de la Sala Monterrey. Claro, y creo que por lo que nos comentas y el escenario o los escenarios posibles serían o Movimiento Ciudadano
se suma a las dos coaliciones en las que está ausente, digamos, para homologar la coalición, tanto a nivel de las diputaciones, como a nivel de gubernatura, como a nivel de ayuntamientos, o se sale, ¿no? Para dejar al final de cuentas a PRD y a PAN solos en esa coalición total para esos tres niveles niveles. Es el ejecutivo y el legislativo local y los ayuntamientos, ¿no? Y por esa razón fue muy importante que la sala asumiera el estudio de este caso, porque siento un precedente bastante oportuno en la temática de las coaliciones. Sí, seguramente muchos más casos de estos se presentarán. Por supuesto, ¿no? Que sí. Y entonces el análisis que se realiza en esta determinación judicial, pues efectivamente tiene que ver con una interpretación directa de la Constitución. Con independencia de que haya la aplicación de lo que es la ley de partidos, lo cierto es que los recurrentes alegaron la temática de restricción. Entonces, al alegar la temática de restricción en cuanto al ejercicio de la coalición, en automático implica una interpretación constitucional para determinar si la existencia, ¿no?, de esa regulación legislativa podía o no implicar un atentado al derecho que tienen los partidos de coaligarse con algunos otros. Con esto, perdón la interrupción, con esto, Enrique, estás sintetizando precisamente la procedencia cuestionada a través del voto particular, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado, hay un voto particular que lo que hace es ir contra la procedencia del recurso de reconsideración por estimar que efectivamente no se entra, y eso lo dice el voto particular, no se entra a cuestiones de constitucionalidad. En base a tu razonamiento sería justamente todo lo contrario. Es decir, por supuesto, recurrimos a principios constitucionales, estamos en el ámbito constitucional. Además de que el cuestionamiento es hacia la interpretación dada por la sala de un derecho consagrado en la Constitución. Claro. ¿No? Aquí la temática, francamente, no era tanto si la ley prevé o no la posibilidad de, sino más bien si podían hacerlo de la manera en que lo estaban interpretando. Entonces, en automático, esa interpretación que le están dando a un precepto constitucional regulado por la ley de partidos permite o da la posibilidad de que este tribunal asuma jurisdicción con el propósito de sentar un precedente. Claro. Y el precedente en ese sentido ha sido bastante claro. Creo que posibilita el ejercicio de la coalición de manera contundente, porque volvemos al punto. No habla de si no hay posibilidades de hacerlo en varios tiempos. Reconoce esa posibilidad implícitamente, pero no se enfoca en eso, sino más bien en que, para efectos de no confundir a la ciudadanía, se debe de respetar la prohibición de que el partido político participe en más de una coalición. Exactamente. Claro. Y esto hay una cosa que es importante aclarar. Lo que estima la sala responsable, la sala Monterrey, es que al haber variación en los miembros, es decir, en los partidos que se coaligan en este caso, porque por un lado a nivel de gubernatura van los 3 partidos, pero a nivel de ayuntamientos van solamente 2 de esos 3, automáticamente estamos frente a coaliciones diferentes, porque sus miembros no son idénticos, no son coincidentes unos de los otros, ¿no? Sí, justo es el grano del principio de uniformidad, o sea, ese alcance, esa interpretación de ese principio a la luz del derecho de libertad de asociación, inclusive como lo platicamos, temas de convención americana, restricciones, necesidad de esta regulación, pues hace necesario entrar a revisar ese criterio, se confirmó el criterio, se abonaron decisiones y bueno, se dejó este creo que es un buen criterio que va a servir para futuros casos. Y sabemos, bueno, pues ya al final de cuentas el propio partido, me imagino que debe haber lanzado una consulta, la autoridad administrativa también. ¿Y cuál es, en este caso, cómo se refleja en las obligaciones que a partir de esta sentencia tienen tanto el Instituto Electoral Local para llevar a cabo todos los procedimientos de registro, etcétera, etcétera, y los propios partidos, claro, qué es lo que tendrían que hacer en este caso para estar dentro de lo que mandata esta sentencia? Pues mira, o sea, sí es un cúmulo de plazos ya que están un poco encimados también por el tiempo. Te tiene que tomar en cuenta que estamos en presencia de un convenio, de un acto irregular. O sea, no pueden tener los mismos plazos. Por ejemplo, en el ámbito local en Guanajuato, los partidos políticos tienen 7 días para presentar sus candidaturas en el mundo ideal. Claro, ahorita venimos de una revocación, de un acto irregular, les decimos, tienen derecho a subsanar estas irregularidades, el periodo de registro de candidatos es del 22 al 28 de marzo, entonces encima un poco estos plazos. Los partidos, a partir de nuestra sentencia, tienen que actuar con celeridad, y la autoridad local también. Es posible que la autoridad electoral
probablemente tenga, si se van hasta el último de los días para cumplir los partidos que integran la coalición de ajustar su convenio, tenga solo un día para presentar candidaturas. Entonces, ahí la autoridad local pareciera que tiene libertad de decir, bueno, sabes que no tienes 7 días, pero puedes dar 48 horas, puedes dar 72 horas para este cumplimiento sin que afecte esta decisión de la Sala Superior. Por los plazos. Exactamente, por los plazos ajustados, porque los partidos políticos van a decir, oye, pero yo no tuve 7 días para postular candidaturas. Sí, pero vienes de un acto irregular. Entonces, te doy 3 días, te doy 48 horas para que presentes, o en el peor de los casos, si la autoridad local considera que las mismas 24 horas son suficientes para cumplir, no habría ningún problema, ya es decisión de la propia autoridad electoral, y también los partidos tendrán que tener en mente esta cuestión para agilizar sus actos, ¿no? Es decir, me voy al último día de plazo, genero más actos irregulares, ¿no? Entonces también es un poco de conciencia de esta decisión también por parte de los actores que están inmersos en el cumplimiento, ¿no?, de la ejecutoria. Claro, quiero imaginarme que además el escollo a salvar en este caso pues es el más difícil de todos, es ponerse de acuerdo. Claro. Pero mira, si PRD se pone de acuerdo con el PAN, créeme que para poder cumplir con la sentencia no van a tener ningún problema. Puede pasar todo. Cierto, sí. No, y pensando en Movimiento Ciudadano, yo no sé si efectivamente la teoría, digo, piensa mal y acertarás, dice el viejo conocido refrán, ¿no? Pero si realmente lo que estaba pensando Movimiento Ciudadano es, pues con esto puedo mantener mi registro, ahora lo va a tener bastante más difícil, ¿no? Porque al amparo de dos partidos grandes, digamos. Ese es un problema que esta sala tiene que tener en consideración para ir limitando ese tipo de fraudes en el ejercicio de las leyes electorales. Porque no es posible que a estas alturas de la sociedad mexicana, que ya no se deje engañar tan fácilmente, podamos estar afianzando y podamos estar solapando partidos políticos que ya no tienen ningún tipo de trascendencia social. Y no tienen respaldo social realmente. La sociedad, ¿no?, es la que decide en las urnas qué partido se queda y qué partido se va. Y las coaliciones no pueden ser un artífice o un instrumento para solapar este tipo de irregularidades. Claro, cederles votos para mantener el registro. En algún momento hablamos sobre ese tema cuando lo del Partido del Trabajo, ¿no? Sí. Fue un escenario, digamos, distinto, pero básicamente pues, eran apoyos trasladados de partidos fuertes. Es muy sencillo. No has ido a clase durante todo el semestre, pero yo sí, ¿verdad? A mí me sobran asistencias. Entonces, júntate con nosotros dos, que tenemos la totalidad, vamos a regalarle 20% de nuestras asistencias y ya te salvamos el semestre, tú que nunca has sido flojo. Claro, sí. Entonces, yo era muy ñoño, que quede claro. La trascendencia con la sociedad, que nunca fuiste, que no hiciste nada porque te sigan respaldando, etcétera, etcétera, júntate con nosotros y no hay problema. Oigan, eso a estas alturas del partido es totalmente inaceptable. ¿Qué tipo de ejemplo estamos poniendo a nivel democrático? Si bien es cierto que la Corte Interamericana ha dicho que las reglas de la democracia son de configuración interna, lo cierto es que la configuración interna de la democracia no puede ser en detrimento del propio derecho existente. Por supuesto. Sí, sin duda. Es una temática Digo, esto al final de cuentas, y lo digo con mucho gusto, porque al final hemos podido traer esta sentencia al programa, abona a que la gente tenga información suficiente para poder distinguir incluso en esa oferta política cuando realmente hay una congruencia de los propios partidos que están coaligados y de tal forma que la gente pues, pueda votar por una serie de futuras acciones de gobierno, ¿no? Claro, muchas veces también las sentencias pueden ser instrumentos, deberían de ser instrumentos pedagógicos para la ciudadanía, porque al final de cuentas pues hacia ellos va dirigido todo este quehacer jurisdiccional, es eso. El punto final de esto es dar a entender a la ciudadanía qué pasa con esto, simplificarles las cosas, entendimientos, uniformidad de todo este tipo de participaciones Esta sentencia cumple con esos principios. Claro, es una sentencia corta. Hablar de 46 ayuntamientos no es poco, digo, sobre todo porque es el nivel más cercano de gobierno, ¿no? Sí. Es una sentencia corta, redactada en un lenguaje bastante asequible, tiene un glosario al inicio. Un índice. Sí, un índice. La verdad, siento un precedente bastante importante, porque la temática electoral, y todo mundo que tenga más o menos relación con ella lo sabe, no es nada simple. Entonces necesitamos más sentencias como estas, que permitan un acceso simple, llano, al lenguaje electoral y al ejercicio efectivo de la democracia. Ya a manera de síntesis y de recapitulación, me surge una pregunta que seguramente el público se formulará en algún momento.
Si los partidos políticos adoptan este sistema, este modelo más bien de coalición total, ¿qué es lo que tendrían que hacer idealmente en el caso de, digamos, de esas tres posibles elecciones, ¿no? Los diputados locales, el gobernador y los ayuntamientos. ¿Cuál sería la directriz, digamos, el ABC que tuvieran que seguir para estar en orden y acordes con la interpretación que se ha dado en esta sentencia y que fluya todo jurídicamente hablando? Claro, creo que puede quedar muy claro de la siguiente manera. Si los X número de partidos políticos pretenden postular una coalición para un cargo y deciden ir para otros, ellos no pueden variar en su integración. O sea, los mismos partidos políticos tienen que ser los mismos para gobernador. Si quieren ir para diputaciones locales en las distintas modalidades, flexible o parcial, pueden ir, pueden hacerlo, pero los mismos partidos políticos. Ergo, también en el caso de los ayuntamientos, total, parcial o flexible, tienen que ir los mismos partidos políticos. Eso es el principio de uniformidad. Siempre y cuando, por ejemplo, nos encontremos en una elección de uno de los tipos, ya sea local. Exactamente, o federal. O federal. Sí. Es decir, podrían hacer variaciones si se tratara de una local y una federal. Ahí sí se podrían poner de acuerdo en dos, digamos, dos coaliciones, una para presentarse a contender en el ámbito federal y otra, como es el caso que nos ocupa, para el ámbito local, ¿no? Que seguramente va a pasar porque estamos en elecciones concurrentes. Hay Sí, más de claro. 30 elecciones en los estados y se juntan con la federal. Seguramente en algunos estados va a pasar de esta manera. No hay impedimento por la precisión que tú indicas. Por tipo de proceso electoral, federal, local, los mismos partidos políticos. No, y creo que, por ejemplo, a nivel federal es muy ilustrativo cómo se ha dado, ¿no? Tenemos esta coalición de candidato presidencial, PRD, PAN, otra vez, estamos otra vez en un escenario, incluso ya a nivel federal es mucho más confuso para el electorado, pero bueno, pues ya veremos cómo decide la ciudadanía el ejercicio libre e informado, sobre todo, de su voto, ¿no? Decíamos, este programa, y entre otras muchas de las cosas que se hacen en la materia electoral por parte de las instituciones, tiene como finalidad el proveer de información útil para la toma de decisiones. Y en este caso, pues se trata precisamente del ejercicio libre y bien informado, con todas las cosas que podemos, al final de cuentas, transmitirle a la ciudadanía a través de las instituciones, el Tribunal Electoral, el Instituto Nacional Electoral, a nivel local están los propios tribunales, los OPLES, etcétera. Pues todo esto tiene una finalidad última que es pues el ejercicio efectivo de los derechos políticos y sobre todo el sustento real, material del sistema democrático, ¿no? Pues es lo que decíamos desde el principio. Y bueno, pues no nos resta más que agradecer a nuestros invitados, Enrique, Alberto, muchísimas gracias y sobre todo a ustedes que nos han acompañado del otro lado de la pantalla y los invitamos a nuestra próxima emisión de Sentencias a Debate. Muchísimas gracias, hasta pronto. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia.